Nos da gusto saludarle en esta mañana. Espero que estén bien. Yo pienso que sí están bien, ¿verdad? Pero esperemos en Dios que estemos bien, y si no estamos bien, pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Para llenarnos de la palabra de Dios, de su presencia, para alabarle, para exaltarle. Fíjense que ahorita que estábamos entonando estos cantos, a lo mejor hoy dijimos, no, pues ahora no estuvieron los cantos calmaditos, ¿verdad? Luego a veces decimos, es que está la alabanza y la adoración, todo es adoración, y le cantamos a Dios, y hoy hemos cantado, y hoy hemos hablado de lo que Dios es, de lo que Él ha hecho también por nosotros, lo hemos cantado, y eso debe traer gozo a nuestra vida, a nuestro corazón. Entonces, pues vamos a orar en esta mañana. Señor, en esta mañana queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo en el cual tú te haces presente a través de tu palabra, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Es una realidad que tu presencia está aquí, Señor, y que tú estás aquí, porque dice tu palabra que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, allí estás tú presente, Señor. Y nosotros queremos en esta mañana, conscientes de tu presencia, presentarnos delante de ti, Señor, con temor y temblor, con reverencia, Señor, sabiendo de que tú estás aquí, Señor, y que una de las principales cualidades o uno de tus principales atributos es tu santidad, Señor. Y demanda de nosotros el presentarnos delante de ti también así, Señor. Lo hacemos en esta mañana con toda reverencia, y te pedimos que hables a nuestro corazón en esta mañana, Señor, que tú confirmes tu palabra en la vida de cada uno de nosotros, y que cada día que pase, Señor, nosotros seamos afirmados cada vez más en ti, y que eso llene nuestra vida de confianza, de gratitud, pero sobre todo, que nos llene a nosotros de ese amor que nos lleve a reflejarte donde quiera que estemos, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra, en el nombre de Jesús. Amén. Imaginen, yo quiero comenzar diciéndoles algo. Imaginen ustedes a un hombre que ha estado en prisión durante 20 años. Un tiempo largo. Y un día el juez sale, hace una audiencia, llama a este hombre que ha estado preso y le dice que ha obtenido su libertad. Entonces, este hombre abandona la cárcel, sale a la calle, pero comienza él a dar algunos pasos y de repente regresa nuevamente, se mete a la celda donde antes estuvo, cierra la puerta y pide nuevamente que le pongan los grilletes. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a vivir en libertad. Fueron tantos años los que pasó ahí preso que no está acostumbrado, y él decide volver. Para nosotros eso puede sonar ilógico, o es algo ilógico para nosotros. ¿Cómo es posible que al haber adquirido su libertad ahora quiera regresar? Pero esto es exactamente lo que el apóstol Pablo le reclama a la iglesia en Gálatas 5, versículos 1 al 6, que es lo que nosotros vamos a estar estudiando la mañana de hoy. Lamentablemente, muchos cristianos, después de haber sido libertados o liberados por Cristo, vuelven nuevamente a la esclavitud y vuelven a esa prisión de las reglas, el legalismo y el esfuerzo propio, con tal de sentirse aceptados por Dios. Y eso pasa con muchos cristianos. Acuérdense que lo que Pablo escribió en esta carta a las iglesias de Galacia fue escrito a cristianos, no fue escrito a gente inconversa. Pablo lo escribió a una iglesia o a unas iglesias, porque las iglesias o Galacia estaba compuesto por varias iglesias. Como les decía, aunque parezca absurdo, eso es lo que muchas veces sucede en la vida de todo cristiano, o de muchos cristianos, en realidad. Y para este tiempo vamos primeramente a leer para darle base a este tema. Y el tema que yo quiero
compartirles en esta mañana es el peligro de rechazar la libertad. Dice la Escritura, Gálatas 5, versículos 1 al 6. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Algo que nosotros encontramos en estas judaizantes de la iglesia de Galacia, acuérdense que a lo que Pablo se enfrentó o por lo cual Pablo escribió esta carta es porque se habían introducido estos hombres judaizantes trayendo un evangelio adulterado, un evangelio distinto. Acuérdense que ellos lo que querían o lo que ellos decían es que para ser cristianos, aparte de creer en Cristo, era necesario que ellos cumplieran con ciertos requisitos y entre ellos era el que los gentiles fueran circuncidados para poder ser llamados cristianos, lo cual va en contra del mensaje del evangelio. No podemos olvidar que el evangelio es por fe, por medio de la gracia de Dios. Entonces, nosotros vemos claramente eso que el apóstol Pablo estaba tratando y el día de hoy estamos entrando al capítulo 5. Vamos a estar ya en la parte final de la carta, capítulos 5 y 6, en los cuales Pablo ahora defiende el evangelio a través de la práctica. Ahora vamos a entrar en los aspectos prácticos de la vida cristiana. Cómo todo eso que Pablo había defendido en el capítulo 1 y 2, cómo había defendido su apostolado en el capítulo 3 y 4, cómo a través de la doctrina él también estaba defendiendo el evangelio. Ahora entramos nosotros en la parte práctica. ¿Cómo es que nosotros en la práctica podemos poner en defensa ese mensaje? Y lamentablemente, aún muchos cristianos creen en la actualidad que es necesario hacer obras para poder justificarse delante de Dios, porque a muchas veces creen que eso trae méritos a su salvación. Y eso es una realidad, aunque a lo mejor los que estamos hoy aquí podamos decir, no, es que eso no es posible, ¿cómo puede? Eso es una realidad. Y algo que el apóstol Pablo es defender el evangelio, y es algo que nosotros debemos hacer, pero muchas veces nosotros nos acobardamos ante eso. Acuérdense que un evangelio adulterado o un evangelio al cual se le agrega algo, no es el evangelio de Jesucristo, y eso nosotros tenemos que defenderlo. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos así. Entonces los judaizantes habían cometido un error doctrinal y ellos creían que era necesario la justicia por obras, como lo es en la actualidad todo sistema religioso que el hombre fabrica comete ese mismo error. Vean, un sistema religioso creado por hombres comete el error doctrinal de creer que es necesario agregar algo a lo que Cristo ya hizo. Y nosotros lo vemos en muchas de las supuestas religiones que hay en la actualidad. Ese es un error. Un error es querer agregar algo a lo que Cristo ya hizo. Y eso a lo que nosotros nos lleva es a darnos cuenta de que esas supuestas religiones no son más que creaciones humanas, porque no es el mensaje del evangelio. No es lo que Dios establece en su palabra y la manera en que Cristo vino a dejar claro cuál era el mensaje del evangelio. Algo que hacía sentir a estos judaizantes orgullosos era el tener esa marca de la circuncisión, porque ellos creían que eso los diferenciaba de todos los demás. Ellos se sentían orgullosos por ello, pero ellos realmente no habían entendido cuál era el propósito por el cual ellos habían sido circuncidados. Pero para ellos era un orgullo. Dios les había dado la circuncisión como un símbolo de pacto, de promesa,
y ellos lo tomaron como un medio automático para garantizar el favor de Dios. Vean la diferencia. Dios se los había dado como un medio, un pacto a través del cual Él traía una promesa para ellos. Lamentablemente ellos torcieron esa parte y ahora ellos lo usaban como un medio automático para garantizar el favor de Dios. Ellos creían que a través de la circuncisión ellos estaban ganando el favor de Dios. El corte del prepucio era un símbolo dramático del deseo que Dios tenía de purificar el corazón humano mediante la fe en Él. Vean, ese era el propósito. El verdadero judío no era aquel que estaba circuncidado, sino aquel que tenía un corazón recto a los ojos de Dios. Ese era un verdadero judío. Y la palabra nos enseña a nosotros en Romanos 2:29 acerca de esto y cuál era el propósito por el cual Dios les había dado esa señal, porque la circuncisión simplemente era una señal. No era algo, como lo vemos, no era algo para que ellos pudieran sentirse aceptados por Dios. No era algo que los hacía aceptos delante de Dios. Vamos a ver lo que dice la Escritura. No está ahí el texto, yo se los voy a leer porque se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Me pareció bien porque me pareció entendible la manera en que lo dice. Dice así acerca del propósito de la circuncisión. Dice, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no lo de la gente. Ahí está el propósito. Y el propósito por el cual Dios había dado esa señal era simple y sencillamente porque Él estaba demostrando que lo que Él quería era un cambio en el corazón de ellos. No era una señal externa, era una señal interna del corazón. Eso era lo que Dios traía o quería que ellos entendieran a través de la circuncisión, pero ellos habían torcido absolutamente todo. Algo que nosotros debemos comprender es que Pablo no estaba en contra de la circuncisión. No olvidemos que él mismo había sido circuncidado también. Lo que él estaba en contra era de la falsa idea de que ella produjera un beneficio espiritual o un beneficio o un mérito espiritual. Eso era lo que Pablo les refutaba a ellos. No en el hecho de ser circuncidados, sino en el hecho de cómo ellos lo tomaban. Ellos creían que a través de eso podían tener méritos espirituales y la realidad es que no era así. Eso es lo que Pablo alega y eso es lo que él está en contra. Aquel que quiere ganar el favor de Dios por méritos propios ha caído en un grave error y está también en un grave peligro, como Pablo lo enseña, y es el peligro de rechazar la libertad. Aquel que se quiere ganar el favor de Dios por sus propios méritos, lo que está haciendo es rechazando la libertad que Cristo ya le ha dado. Y eso es lo que estamos tratando el día de hoy. El día de hoy vamos a ver cómo ese peligro de rechazar la libertad trae como consecuencia el perder los beneficios de la obra de Cristo a su favor, quedar bajo la obligación de guardar toda la ley, rechaza la gracia de Dios y excluye la justicia de Dios. Eso es peligroso. Y eso es lo que el texto que nosotros leímos al principio nos enseña a nosotros. Y Pablo comienza en el versículo 1 haciendo un llamado. Y él dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Como cristianos tenemos una posición segura delante de Dios y esa posición es una posición inicial. En el momento en que nosotros creemos en Jesucristo, nosotros adquirimos esa posición segura. En el momento en que nosotros rechazamos cualquier otro medio de salvación y aceptamos a Jesucristo como el único y suficiente medio a través del cual nosotros podemos salvarnos, y lo hacemos a través de la fe,
en ese momento nosotros adquirimos una posición justa delante de Dios. Ese es el momento en lo que hacemos, y como nosotros estamos seguros en esa posición, Pablo dice que nosotros no debemos movernos de ella. Por eso él dice, estén pues firmes, no se muevan, no se aparten de eso, y eso es algo seguro para nosotros. Todo hombre que cree en Jesucristo, que lo acepta como su único medio de salvación, fue libertado de la maldición sobre el pecador que ha realizado toda clase de esfuerzo para alcanzar su propia justicia y rectitud. Aquel que hace esfuerzos por alcanzar su propia justicia y rectitud está bajo maldición. Y nosotros lo vamos a ver claramente en el tema que estamos tratando, y más adelante vamos a ver eso. Pablo dice, no estén sujetos. Él comienza diciendo, estén firmes, y ahora dice, y no estén sujetos. Lo que Pablo está diciendo, o lo que él quiere decir, es estar sujeto, es quedar bajo el peso o ser oprimidos por causa del yugo. Aquel que está sujeto está bajo el peso de la ley o está oprimido por la ley. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Nosotros sabemos que el yugo era un instrumento usado para el control de los animales. Eso es lo que la ley hace. Esclaviza y controla a quienes quieren cumplirla al pie de la letra. Y es algo que no podemos hacer, que también vamos a tratar. Así que de ahí se desprenden las consecuencias de rechazar la libertad que Cristo nos ha dado. Y la primera consecuencia que el día de hoy vamos a tratar el día de hoy es que quien es controlado por el yugo, sepa que Cristo en nada aprovecha. Aquel que es controlado por el yugo hace nulo a Cristo, lo inutiliza. Y eso es algo grave, fíjense, y a veces nosotros no lo vemos tampoco. Es algo serio. Dice el versículo 12, he aquí, yo Pablo les digo que si se circuncidan, de nada aprovecha a Cristo. Pablo comienza diciendo, yo Pablo les digo. ¿Y por qué dijo esto Pablo? Porque todos sabemos quién era Pablo, y ellos sabían quién era Pablo antes de conocer a Cristo y antes de venir a la libertad que Cristo le había dado. Empezamos nosotros viendo claramente eso. Pablo, sabíamos quién era. Hebreo de hebreos, de la secta más estricta de los fariseos. Decía él en cuanto a la ley, irreprensible. Pablo sabía, y por eso dice, yo Pablo les digo, ¿por qué? Porque yo sé lo que es estar sujeto a ese yugo. Yo soy alguien que tengo, ahora sí, por así decirlo, tengo el valor o para decirles eso, porque yo estuve ahí. Yo entiendo perfectamente lo que es vivir bajo ese yugo. Así que yo les digo. Y Pablo continúa diciendo, si se circuncidan, en nada aprovecha a Cristo. Pablo estaba circuncidado, lo sabemos. El sacrificio de Cristo, como nosotros sabemos, es perfecto y es completo para todos. Cuando Cristo murió en la cruz y cuando Él culminó su obra, Él terminó con unas palabras diciendo, consumado es. El sacrificio de Cristo está completado y no hay absolutamente nada a lo cual se debe añadir, y todo aquel que cree en Cristo como su Señor y Salvador ha sido justificado completamente. Nada que añadir, absolutamente nada que añadir. Nada puede añadirse a la obra de Cristo, pues una persona realmente salvada, lo único que hace o lo que tiene que hacer es reconocer su incapacidad para poder salvarse a sí mismo. Así que todo aquel que pone su confianza en algo diferente a esto, sea circuncisión o esfuerzo humano, hace nulo a Cristo y lo inutiliza. Nosotros, como les decíamos, estamos entrando ya en un tiempo en el cual nosotros vemos cómo en la religión tradicional ahorita se llevan ciertas cosas que la gente hace para ganar el favor de Dios. Lo que la gente no sabe y lo que la gente está haciendo es inutilizar
lo que Cristo hizo. Para ellos no vale nada. Aquel que quiere ganar sus propios méritos, lo único que está diciendo es que lo que Cristo hizo no sirve para nada. Y eso es grave para nosotros, porque cuando también nosotros buscamos por nuestra apariencia externa ganar el favor de Dios, lo único que estamos haciendo es inutilizar la obra de Cristo, porque nosotros no tenemos mérito alguno en nuestra salvación, ni podemos tampoco adquirir ningún mérito a través de las cosas que nosotros hacemos. Cualquier sistema religioso que promueve las obras como medio de aceptación o justificación delante de Dios hace nulo el sacrificio de Cristo y por lo tanto es un sistema falso. Quien promueve eso es una religión falsa. Ante esa gravedad estamos y muchas veces, como les decía, muchas veces nos quedamos callados ante eso, nosotros como cristianos, sabiendo que eso trae condenación para los demás. La gente hace nulo ese sacrificio y la gente inutiliza a Cristo cuando quiere ganarse su favor. Y eso es falso, esa es una religión falsa. Por eso nosotros debemos tener cuidado. La segunda consecuencia que nosotros encontramos aquí de apartarnos o de rechazar la libertad que Cristo nos ha dado es que quien intenta justificarse a través de sus méritos tiene la obligación de guardar toda la ley. Dice el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Vean, dice Pablo, está obligado. Tiene que hacerlo. Si alguien comienza por las obras, tiene que terminar por las obras. Y lo tiene que hacer a la perfección. Eso es difícil. Así que la segunda consecuencia es que aquellos que confían en la circuncisión se obligaban a sí mismos a guardar toda la ley. Si queremos vivir bajo la ley como medio de justificación, esto exige que esa persona debe vivir bajo la ley o bajo lo que la ley dicta. Todos y cada uno de los días de su vida. No puede fallar. Porque si falla, ya no puede justificarse. Así que Pablo les dice una palabra y él usa la palabra testifico, lo cual muchas veces se refería a una protesta enérgica y esto parece que es lo que Pablo quiere dar a entender. Él dice otra vez, haciendo saber que es algo que debían saber con urgencia o es algo que ya había repetido en otra ocasión. Por eso les dice, les hago saber. ¿Por qué? Porque ya se los dije una vez, a otra vez se los vuelvo a decir. Si ustedes quieren guardar toda la ley o si quieren justificarse por medio de la ley, pues entonces están obligados a cumplir la ley. Algo que nosotros sabemos, y si no lo sabemos, hoy debemos darnos cuenta, es que la justicia de Dios demanda perfección. La justicia de Dios es perfecta. Entonces, si nosotros queremos cumplir con el estándar de la justicia de Dios, nosotros debemos vivir una vida perfecta, si es que eso es lo que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, cumplir solo una parte de esta está por debajo de los parámetros que Dios pide. Se hace, o somos perfectos o no cumplimos con los parámetros. La justicia de Dios es perfecta. Y es algo que nosotros debemos saber. Podemos durante toda nuestra vida guardar la ley, hacer siempre lo correcto, guardar los mandamientos. Pero si al final de nuestra vida, ya sea por un segundo, violamos un solo punto, ¿qué cree? Perdemos nuestra salvación. Y muchas veces eso pasa cuando se enseña que la salvación se pierde. Lo único que trae es angustia para el creyente. Un cristiano verdadero no puede perder su salvación. Y si nosotros vivimos preocupados porque podemos perder nuestra salvación, quiere decir que entonces nosotros estamos confiando en lo que nosotros hacemos y no en lo que Cristo hizo. Eso trae condenación para nosotros. No debe de ser así.
La justicia de Dios es perfecta y demanda perfección en nuestra vida. Por eso es claro entender cuando el apóstol Pablo declaró que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10, vamos a verlo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito a todo aquel que no permaneciera en las obras, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Vean. Así que quien quiere vivir justificándose delante de Dios, lo único que ha traído a su vida es maldición porque no puede cumplir con el estándar de Dios. Así que esto nos demuestra a nosotros que la norma de Dios es imposible de alcanzar. Nadie puede alcanzar la norma de Dios. Nadie, absolutamente nadie. El único que pudo cumplir el estándar a la perfección fue Jesucristo y nadie más. Ninguno de nosotros podemos. Lo cual llevó a muchos judíos en ese tiempo que creyeron en Jesucristo a depender de la gracia y misericordia de Dios, lo cual nosotros debemos hacer en este tiempo también. Como no podemos cumplir la ley, lo único que a nosotros nos queda es el darnos cuenta que lo que nosotros necesitamos es depender de la gracia y la misericordia de Dios. No nos queda de otra, porque no podemos cumplir el estándar de Dios. No podemos guardar la ley. Eso es imposible. Lamentablemente la gente allá afuera, la gente de muchas religiones vive engañada pensando que está ganando el favor de Dios, cuando en realidad lo único que está haciendo es que está viviendo bajo maldición y lo que está pasando es que esa maldición le trae separación de Dios y como consecuencia la muerte. Eso es grave y por eso es necesario que nosotros no callemos, y esta carta que nosotros estamos viendo de Gálatas es una carta en defensa del mensaje del Evangelio, de lo que Dios realmente hizo y cómo ha habido tanta falsificación en el Evangelio que ha llevado a condenación a muchas personas. La tercera cosa que nosotros encontramos aquí, o el tercer peligro que hallamos, es que el que rechaza la libertad y trata de justificarse por méritos propios, eso desliga a la persona de Cristo y lo lleva a caer de la gracia. Y aquí vamos a tener cuidado en lo que vamos a ver, porque es necesario que lo entendamos correctamente. Dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Esta es la tercera consecuencia de tratar de ser justificados ante Dios, hablando de los Gálatas por medio de la circuncisión y de nosotros por cualquier otra disposición. Esto nos hace quedar desligados de Cristo, lo cual nos lleva a nosotros a caer de la gracia. ¿Y qué significa eso? Y aquí se prenden de repente las alarmas cuando decimos caer de la gracia. Entonces, ¿qué estamos pensando a veces? O decimos, bueno, pues no, que la salvación no se pierde. Aquí dice que caemos de la gracia. Entonces esto nos puede confundir a nosotros, pero vamos a ver de qué se trata. Primeramente, la palabra desligar proviene del griego katargeo, que significa quedar separado o soltado. Cuando Pablo dice que nosotros nos desligamos, lo que pasa con nosotros, o lo que pasa con un cristiano es que queda desligado o que queda soltado o separado de Cristo. ¿Por qué? Porque Él quiere actuar por sus propios méritos. Esta es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en Romanos capítulo 7, versículo 2, cuando él habla acerca de la mujer. Dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Nosotros vemos primeramente que el apóstol Pablo dice que la mujer casada está ligada a su marido. ¿Qué quiere decir esto? Que está unida a él, que está firme en él, agarrada de él. Pero en el momento, dice el apóstol Pablo, que el marido muere, ella queda desligada. Ya queda separada o queda soltada del marido, ya no está con él. Eso mismo pasa.
Y eso es la palabra que el apóstol Pablo está usando. Mientras que la palabra significa perder el asimiento de algo firme. Es decir, el estar en un lugar y perder esa firmeza y caer. A eso se refiere el hecho de, o la palabra caído. Una persona no puede vivir por la gracia y por la ley. Eso es imposible. O vivimos por la gracia o vivimos por la ley. No podemos vivir por las dos cosas. No podemos decir que no estamos firmes en la gracia cuando en realidad queremos ganar el favor de Dios por las cosas que nosotros hacemos. La gracia y el cumplir la ley es incompatible para un cristiano. No se puede. No, eso no es posible. No se puede hacer de esa manera. Una persona que trata de justificarse por la ley equivale a rechazar el camino de la gracia. Si nosotros queremos ganarnos el favor de Dios, lo que estamos haciendo es rechazar la gracia de Dios. Y eso es lo que muchas personas hacen. Algo importante que nosotros debemos entender es que esto no trata de que el creyente ha perdido su salvación, sino que son caminos opuestos, la gracia y la ley, las obras y la fe como medio de salvación. Entonces, no podemos unir una cosa con la otra. No podemos unir nosotros el camino de la fe con nuestras obras. Eso es imposible. Ese camino nosotros no podemos tomarlo. Así que no se trata de que el creyente ha perdido su salvación. Esto no enseña que una persona justificada pueda perder su posición justa delante de Dios y perder su salvación al circuncidarse o hacer otra cosa conforme al legalismo. Pues la salvación de Cristo es segura. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Cuando habla de caer de la gracia no está diciendo, no, pues ya perdió su salvación. No habla de eso. Entonces, ¿de qué está hablando? Lo que Pablo insiste en este pasaje es que la ley y la gracia no pueden mezclarse. Como medios de salvación son incompatibles. Otra vez no podemos mezclar la gracia con la ley. No se puede. Y eso es lo que el apóstol Pablo está insistiendo. Un creyente que empieza a vivir de nuevo bajo la ley para merecer salvación significa que has rechazado la salvación por gracia. Los judaizantes pensaban que al añadir la circuncisión y otras obras de la ley a lo que Cristo logró mediante la gracia, elevaba su vida espiritual, pero lo que hicieron fue degradarla. Vean, ellos creían que eran más espirituales y eso pasa en la actualidad. Nosotros vemos personas que se sacrifican de rodillas y piensan que lo que están haciendo es elevando su vida espiritual. En realidad lo que están haciendo es degradar la gracia de Cristo, ponerla por debajo. Eso es en realidad lo que pasa con ellos. Para un incrédulo, y vean, esto es importante y pongan mucha atención en esto que les voy a decir. Para un incrédulo, caer de la gracia tiene que ver con ser expuesto a la verdad del evangelio y darle la espalda a Cristo. Esto es para un incrédulo, cuando el caer de la gracia es rechazar a Cristo por medio del evangelio. Aplicado a un creyente, el principio de caer de la gracia tiene que ver con una persona que tiene una confianza verdadera en Cristo para su salvación, pero después la revierte a una vida exterior de legalismo, de vivir bajo rituales y ceremonias que realiza con sus propios esfuerzos, en lugar de vivir con un espíritu de obediencia a Cristo. De modo que canjea la vida por gracia por la vida bajo la ley y la vida conforme a la fe por una vida conforme a la carne, es decir, conforme a sus obras. Eso es lo que hace un cristiano. Lo que hace en ese momento es canjear. Y dice, bueno, entonces ahora yo tengo que cumplir con ciertos ritos, yo tengo que hacer ciertas ceremonias. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a ganar el favor de Dios.
y cree que necesita de todo ello. Y eso es, como les decía, eso lo vemos en la actualidad. Ya hay muchas iglesias cristianas, protestantes, porque esa es la palabra, que aún celebran fiestas, celebran cosas, creyendo que son necesarias, cuando en realidad no es así. Así que no se trata de vivir por obras, pues la marca del verdadero discípulo es la obediencia continua a Cristo y no a la ley. Si nosotros somos realmente cristianos verdaderos, la característica principal de un cristiano verdadero es la obediencia a Cristo. Y una de las principales características de que un cristiano o una persona es obediente a Cristo es cuando obedece a Cristo sabiendo de que la única manera en que puede ser salvo es a través de la fe y por la obra de Jesucristo y que no hay absolutamente nada más que añadir, sino vivir únicamente por la gracia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ejemplificar esto en la vida de todo cristiano, un cristiano verdadero? ¿Cómo podemos nosotros poner el ejemplo? Cuando nosotros adoramos a Dios de corazón y para su gloria, nosotros estamos viviendo por el Espíritu, vean. Pero cuando nosotros adoramos a Dios de manera externa o para impresionar a otros con nuestra supuesta espiritualidad, eso es vivir en la carne. Eso es lo que muchos cristianos a veces hacemos. A veces priorizamos lo externo a lo interno. Y lo que Cristo busca, Él mismo lo dijo en su palabra, Él busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo es que nosotros venimos a este lugar y realmente debemos analizar cómo estamos ahí sentados? ¿Cuál es el propósito por el cual vinimos y nos sentamos aquí? ¿Realmente venimos con un corazón dispuesto a adorar a Dios, con un deseo de estar en su presencia? ¿O simplemente es un acto externo de ver que estoy aquí? Eso es algo importante y a veces nosotros lo hacemos a un lado. A veces, como les he dicho en otras ocasiones, a veces vemos esto, el venir a la reunión, como algo que tenemos, con lo cual tenemos que cumplir. Eso es vivir bajo la carne. Y eso es tratar de agradar a Dios por nuestros méritos propios. Que Dios vea que estoy ahí, aunque mi corazón está en otro lado, aunque mi pensamiento está en otro lado. A veces estoy aquí, estoy pensando en otra cosa, a veces estoy aquí, estoy con el celular y cuando ya acuerdo ya estoy en el Face, ya estoy posteando, ya estoy haciendo cosas y no estoy atento a lo que Dios dice. Porque el que habla es Dios a través de su palabra. Pero nosotros no lo vemos así. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón al estar aquí en realidad? ¿Vivimos por el Espíritu o estamos viviendo bajo la carne? Y eso es algo que debemos cuestionarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces no tomamos importancia. Dios nos llama a congregarnos y nosotros cuando queremos lo hacemos y cuando no queremos no lo hacemos. Hoy no tengo ganas, hoy no me siento bien, hoy cualquier cosa. Eso demuestra entonces que nosotros estamos viviendo, como les decía, bajo la carne, con una apariencia externa únicamente. Todo lo que se hace por la carne equivale a vivir bajo la ley y abandonar el camino de la gracia. Y a veces nosotros pensamos nosotros que realmente somos cristianos, que no vivimos bajo la carne y que no buscamos agradar a Dios con lo externo, sino con lo interno. Y realmente lo que pasa en nuestras vidas es lo contrario. Tratamos de agradar a Dios por nuestro esfuerzo únicamente. Estamos aquí porque queremos que los demás vean que estamos aquí. No porque realmente querramos estar aquí para exaltar a Dios, para escuchar su voz, para ver qué es lo que Él quiere decirnos, para estar atentos a lo que Él tiene para nosotros. Todo esto significa que, como les decía, que vivimos bajo la carne. Pero hay otra consecuencia más y esta es la cuarta y última consecuencia. Y la cuarta consecuencia es quedar excluidos de la justicia por la cual el cristiano tiene esperanza. Dice el versículo 5 y 6.
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué significa esto? Significa perder la vida de bendición verdadera que Dios desea para sus hijos. Los judaizantes tenían su esperanza puesta en la justicia de añadir obras imperfectas y sin valor, pues ellos suponían que la obra de Cristo era imperfecta, que es lo que hoy en día nosotros vemos en muchas falsas religiones. Entonces, ¿cuál era su esperanza de ellos? Añadir cosas para ganarse el favor de Dios y para ganar ellos cierta reputación espiritual. Ellos creían de esa manera, pero no se daban cuenta que lo que ellos habían hecho eran obras imperfectas. Lamentablemente ellos hicieron o creyeron o pensaron que la obra de Cristo era imperfecta, y eso piensan muchas religiones, y aún eso piensan muchos cristianos. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces. Muchas iglesias enseñan que Dios puso el 99.9% y nosotros tenemos que poner 1% en nuestra salvación. Nosotros no tenemos que poner nada, lo único que tenemos que hacer es confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hace en nosotros? Muchas veces nos hace poner la esperanza en lo que nosotros hacemos, y nuestra esperanza nunca puede estar en lo que nosotros podemos hacer, porque nosotros no podemos hacer nada respecto a nuestra salvación. Pablo dice que nosotros, los verdaderos creyentes, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia que se basa en la gracia de Dios. ¿Cómo aguardamos esa esperanza? Por fe. ¿Cómo somos salvos? Por fe, no por otra cosa. Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra esperanza no está en lo que hacemos, nuestra esperanza está en lo que hizo Cristo. Ahí debe estar puesta nuestra confianza, y esa es la esperanza de todo cristiano. Como les decía al principio, nosotros como creyentes poseemos ya la justicia imputada a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él ya nos justificó a nosotros, pero aún esperamos la justicia completa, y esto es de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Aquella justicia completa de santificación y glorificación total. Eso va a suceder un día. Un día vamos a tener esa justicia completa cuando nosotros seamos totalmente santificados y cuando nosotros seamos totalmente glorificados. En el día en que el Señor venga. Eso va a suceder. Y eso es nuestra esperanza. Dice Romanos 8:21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí vemos esa esperanza. Hay una gloria venidera que se va a manifestar en nosotros. Y eso es lo que el cristiano espera. Ahora sí, Romanos 8:21, porque también la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros esperamos. De eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, cuando habla de que nosotros esperamos esa bendición futura. Como creyentes, aún nosotros aguardamos la justicia perfecta junto con la creación. Un día todo va a ser renovado en nosotros, y esa justicia perfecta nos va a hacer a nosotros semejantes a Cristo, porque le veremos tal cual es. Pero eso va a suceder en el futuro. Y esa es una esperanza para nosotros. La vida piadosa que vive bajo la gracia tiene 3 características según el apóstol Pablo. Esa vida piadosa se vive por el Espíritu y no por medio de la carne. Está hablando de un verdadero cristiano. Se vive por el Espíritu y no por medio de la carne. Lo segundo, es una vida que se vive por la fe y no por las obras.
Y lo tercero es una vida que vive en esperanza, paciente, y no con la incertidumbre ansiosa de la esclavitud a la ley. Nosotros aguardamos con la fe y la esperanza de la justicia que un día ha de ser manifestada en nosotros. Esa justicia que Dios o que Cristo ganó en la cruz del Calvario va a ser completada cuando nosotros seamos glorificados. Nada que hagamos o dejemos de hacer como verdaderos cristianos afecta la relación de una persona con Dios, porque dice el apóstol Pablo que en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Eso no tiene valor. Lo que nosotros hagamos para ganar el favor de Dios no tiene ningún valor. La Escritura nos enseña claramente que aún lo mejor que nosotros podemos hacer son como trapos sucios delante de Dios. No podemos ganar el favor de Dios de ninguna manera. Por lo tanto, la fe verdadera está en movimiento, y esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué está en movimiento? Pues se caracteriza por la fe que obra por amor. Hay una diferencia muy grande o abismal entre el querer ganar el favor de Dios a través de lo que nosotros hacemos y el hacer cosas por amor. Es muy distinto. El cristiano verdadero actúa de esa manera. Lo hace por amor. Así que ese verdadero cristiano se caracteriza porque tiene una fe en movimiento, es decir, una fe que obra, pero lo hace por amor. No lo hace por la carne, no lo hace por un esfuerzo individual. Dice Efesios 2:10, hablando acerca de esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice aquí claramente el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, él dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces, el reflejo de un cristiano verdadero es simple y sencillamente el caminar o el vivir bajo esas buenas obras, pero no porque quiera ganar el favor de Dios, sino porque Dios preparó esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas como evidencia de que nosotros hemos creído en Jesucristo y que no estamos tratando de ganar nada, ningún mérito delante de Él. Un creyente verdadero no obra para obtener justicia, sino porque ya tiene la justicia obra, y eso es distinto. No obramos para ser salvos, porque somos salvos, por eso hacemos obras. Y esa es una manifestación de amor a Dios y de amor a los demás. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros. Esa motivación proviene del amor verdadero. Pues toda la ley, no olvidemos que se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué hacemos cosas? Podemos decirlo ¿por qué hacemos cosas buenas o por qué obramos en favor, por amor a los demás? ¿Por qué? Porque la ley se cumple, dice la palabra, en amar. Ahí se cumple la ley. El apóstol Pablo habla también acerca de dones espirituales y que podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos amor, nada somos. El amor es fundamental en la vida cristiana. Es una marca de un cristiano verdadero. Así que la persona que ama a alguien, de verdad, no intentará hacer daño jamás. La motivación que lleva a un creyente verdadero a obrar no es otra que el amor. Un creyente verdadero no está motivado a hacer cosas porque quiera que Dios lo vea y que Dios diga, hoy mi hijo es. No, él hace puras cosas buenas, tengo un hijo. No, lo hace por amor. Yo quiero terminar, ya concluir este tema con una ilustración que espero yo que nos deje completamente claro lo que el día de hoy Dios ha hablado a nuestra vida.
Y se cuenta la historia de un estudiante de arte. Él fue comisionado para elaborar una obra o una gran escultura en un museo. Eso era algo que él por mucho tiempo había soñado, pues se promovía un concurso en el cual quien ganaba pues tenía el derecho a hacer eso. Y él había ganado, él lo había esperado por mucho tiempo, él se había preparado muy bien para poder participar de ello y logró ser promovido. Entonces él fue seleccionado para llevar a cabo esta gran obra, esta gran escultura. Pero después de muchos años de trabajo en esa obra, él pudo presenciar su gran crecimiento, tamaño y belleza. Era una obra colosal, enorme. Él se sentía orgulloso de ello. Pero al terminar su obra, descubrió con horror que era demasiado grande para salir por la puerta o la ventana del salón donde él había creado. Y no le era permitido romper la estructura de aquel edificio para sacarla. Así que su obra maestra siempre quedó cautiva en el salón donde fue creada. ¡Qué desilusión! Esa misma intrascendencia es la suerte de toda religión humana, porque ninguna cosa que una persona haga para ganarse el favor de Dios puede salir de esta tierra, donde se fabrica y quedan todas las obras humanas de justificación. Nada de lo que hagamos puede salir de aquí para ganar el favor de Dios. Qué triste, ¿no? Lo mismo que le sucedió a ese joven, sucede a muchos. ¿Por qué? Porque piensan que sus obras van a llegar, las obras no pueden salir. Y fueron inútiles. Eso es lo que el día de hoy Dios nos ha hablado. Así que algo que debemos hacer es no rechazar la libertad como aquel hombre que salió de prisión y que quiso regresar a ella. Cristo nos hizo libres. Ahora vivamos bajo esa libertad con la cual Él nos ha hecho libres. Y no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud. No son nuestras obras, no son nuestros méritos. Es la obra y el mérito que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Y eso es suficiente para nosotros. Disfrutemos de la libertad que Cristo nos ha dado. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias por